estamos hablando de que ahí pongo, ok. El suicidio genera un impacto, el suicidio de una persona cercana, que puede ser quien sea, ya vamos a ver que el nivel de cercanía y la afectación de ese fallecimiento puede ser múltiple, ¿sí? Esto no solamente sucede a familiares y amigos directos de la persona que fallece por suicidio, sino que el círculo de personas afectadas puede ser muy amplio, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amigos de amigos, por ejemplo, en el caso particularmente del rango infanto-juvenil, puede ser que estén afectados chicos y chicas que se enteren por redes sociales o por el entorno escolar, ¿sí? Como el rango que cubre, digamos, a quienes entrarían en la posvención puede ser muy alto, y es un estudio que también tendríamos que hacer de acuerdo a cómo esté situado, en dónde, cómo se dio y un montón de cuestiones, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Pero sí sabemos que el suicidio de una persona cercana repercute en la salud física, emocional y social de una persona. Así que es un poco lo que estamos viendo ahí. Una de las cosas que se estudian, como un poco yendo al detalle de estos tres aspectos, de lo físico, de lo psicológico y de lo social, que cuando uno pierde a alguien, ¿sí? Uno podría decir que después de la pérdida de un ser querido o de una persona que conocemos, vendría o sería esperable que uno empiece un proceso de duelo por esa pérdida, ¿sí? Esto lo hablamos mucho en salud mental. Ese duelo puede verse facilitado y uno poder hacer ese proceso de duelo, o ese duelo puede verse dificultado, ¿sí? Dentro del mundo profesional sabemos que el duelo por una pérdida, por suicidio, tiene particularidades que no tiene otro tipo de duelo por otro tipo de fallecimiento, ¿sí? De acuerdo a las condiciones en las que uno pierde a una persona, es distinto cómo reacciona, aunque no podríamos, incluso profesionalmente, nombrar algo totalmente esperable de cómo es que se supone que una persona reacciona frente a la pérdida de alguien, sea o no por suicidio, ¿sí? Porque cada persona, cada uno de nosotros somos seres únicos, somos particulares, tenemos una historia distinta, y eso hace que nuestra respuesta frente a una pérdida sea diferente, ¿sí? Pero sí sabemos que hay particularidades en el duelo por suicidio que ahora vamos a ver. Entendiendo esa lógica de que hay particularidades en el duelo por una pérdida de alguien por suicidio, vemos estas tres características, ¿no? La repercusión en la salud física, psicológica y social. ¿Qué, por ejemplo, puede pasar a nivel físico? ¿Qué podemos ver? Bueno, muchas veces, cuando uno se entera de una pérdida de este tipo, a veces, digamos, con cierta cercanía, porque por ahí la persona ya había hecho otros intentos, o a veces con un desconcierto absoluto, eso tiene que ver un poco con la reacción psicológica, pero las personas pueden tener manifestaciones físicas, como por ejemplo náuseas, vómitos, mareos, sensación de falta de respiración, dificultades para el manejo de todo lo que tiene que ver con la respiración, ¿no? Sentir que se le cierra el pecho, o taquicardia, o debilidad muscular, dolores abdominales. Bueno, puede haber un montón de manifestaciones físicas, algunas de ellas aparecen en los otros tipos de duelo que le mencionaba, pero son algunas de las cosas que podemos, bueno, pensar en cuanto a la respuesta física frente a enterarse de este tipo de fallecimientos, ¿sí? Otra cosa que también se fue estudiando que aparecen es, a veces esto depende, ¿no?, en qué etapa de tránsito está la persona cuando se entera de esto, si es que recién se enteró, si es que pasaron unos meses o que ya pasaron unos años, ¿sí? Pero se han visto afectaciones, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Dificultades para el apetito, porque pierde el apetito, porque comen demasiado, hay mucha ansiedad en la comida, problemas en el sueño, porque aparece insomnio, ¿sí? Y tenemos como distintos tipos de insomnio, lo que le llamamos insomnio de conciliación, que es que la persona tiene dificultades para poder dormirse, o de mantenimiento, que es que tiene muchos despertares a la noche y entonces está todo el tiempo despertándose y durmiéndose porque no puede dormir de corrido. Y otra cosa que también a veces pasa, y que esto tiene una combinación de repercusiones a nivel físico y psicológico, es que a veces hay sueños con la persona fallecida o incluso visiones con esta, uno cree que lo vio,
que por ahí lo vio en la calle o que se despertó y lo vio cerca de la cama. Bueno, como fenómenos de ver a esa persona que falleció. Y otra cosa que también se ha visto que aparece es el inicio de problemáticas de consumo, ¿sí? Como el uso excesivo de alcohol, de drogas y de otro tipo de sustancias o de otro tipo de consumos excesivos por esta pérdida. Son respuestas más o menos esperables y más o menos saludables, ¿no? Dependerá cuáles y dependerá en qué medida y en qué intensidad frente a este tipo de pérdidas. Ahora, a nivel psicológico, podemos encontrar otro tipo de impacto, como la presencia de estrés, de tensión, de malestar continuo, permanente, más o menos extendido, sentimientos de tristeza, de desesperanza, de vergüenza también. Esa es una de las particularidades que tiene este tipo de duelos. Pueden aparecer Puede aparecer ansiedad, también es muy frecuente, que se los decía un poco cuando les decía esto de la respiración en cuanto a la respuesta física, ¿sí? Ansiedad por ahí en ciertos momentos, como más crisis ansiosas, o una ansiedad más generalizada y extendida. Y otra cosa que también puede aparecer, y por eso es que también tenemos que estar atentos, y por eso es que les hablaba de prevención cuando iniciaba, es que pueden aparecer conductas autolíticas, ¿sí? De lastimarse, de cortarse, de, bueno, distintas conductas de riesgo le podríamos llamar, e incluso tentativas de suicidio, ¿sí? Por eso es tan importante la posvención y por eso la prevención. Porque está estudiado, ya vamos a ver más adelante algunas estadísticas, pero que cuando uno estudia, por ahí lo han visto en las charlas anteriores, que uno de los factores a estar atentos cuando uno hace prevención es saber si la persona ha estado expuesta o ha sufrido alguna pérdida por suicidio, porque está estudiado que las personas que han sufrido una pérdida por suicidio tienen aumentado el riesgo a ellos tener una conducta o un intento de suicidio, ¿sí? Por eso es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso una vez que pasa un suicidio consumado, lamentablemente, el primer trabajo es con las personas que han quedado afectadas o aunque no parezcan afectadas, de todas formas hacer una intervención hacia la población cercana, porque es la que va a quedar más expuesta y más en riesgo para un futuro evento. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en un tercer punto, en cuanto a lo social que hablábamos, pasa que este tipo de pérdidas, a diferencia de otras, genera muchísimo prejuicio. Es un tabú muy grande al día de hoy, el suicidio, entonces genera muchas más dificultades para hablar de este tema. Con lo cual, quienes han perdido familiares, amigos, conocidos por un suicidio, se sienten o discriminados o prejuzgados porque hay cierto estigma social en relación a esta pérdida. ¿Cómo voy a hablar de esto? ¿Qué van a pensar si yo comento que mi hijo, mi amigo, mi hermano, mi familiar se suicidó? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, todo un montón de cuestiones sociales que surgen en relación a este tipo de fallecimientos, con lo cual esto dificulta aún más el trabajo en esta problemática. Así distinto es si por ahí alguien perdió a un familiar por una enfermedad o por un accidente o por un evento inesperado o social o lo que fuera, donde algo de eso, por ahí incluso, digamos, la persona se acerca o las personas se acercan a hablar de esto, esto genera como todo un tabú social que desde el que está ahí para acompañar, ¿no? ¿Cómo pregunto? ¿Qué pregunto? ¿No pregunto? Se arma toda una cuestión alrededor de estas pérdidas que generan dificultades en el manejo de esto. Entonces aparece muchas veces un aislamiento, y el aislamiento de amigos, de personas cercanas, como aquellos que han vivenciado esta pérdida se van como distanciando o este suicidio está silenciado. Es algo de lo que no se habla, de lo que no se toca, de lo que no se dice, y si es mejor, y si es posible, perdón, negarlo, se lo niega, ¿no? Como que
es algo que, bueno, que quede ahí, no sabemos cómo manejarlo, no se habla de esto. Con lo cual, eso lo que hace es aumentar el riesgo, ¿sí? Porque por ahí también ya lo vieron, pero si no, de paso aprovecho y se los digo. Pero uno de los ítems número uno en la prevención del suicidio, que nosotros repetimos una y otra vez, tiene que ver con que la mayor forma, o sea, si hubiera una sola cosa que podemos hacer que prevenga el suicidio, lo voy a decir así como de una forma muy reduccionista, es preguntarlo directamente, ¿no? Si yo estoy viendo conductas que me llaman la atención, que no sé de qué se tratan, una de las preguntas para hacer es, ¿vos alguna vez pensaste en la muerte? Y uno ahí va avanzando. ¿O alguna vez pensaste en hacerte daño? ¿O alguna vez pensaste en quitarte la vida? Y uno dice, ¿en serio? ¿Tengo que preguntar eso? Sí, porque está estudiado que es la pregunta que habilita una conversación, ¿no? Porque es un tema tan tabú que cuando yo en una conversación habilito esa pregunta, le permito a esa persona a encarar ese tema. Entonces, con eso en mente, ustedes se preguntarán qué tiene que ver con esto que estamos hablando, que justamente estamos hablando de que hay que preguntar, que hay que estar. Entonces, es importante, bueno, estar con esto presente, ¿sí? En cuanto a lo social también, en esto de las repercusiones sociales, y ahora le voy a dar como una vuelta de rosca a esto que estamos hablando, lo que se ha visto es que, por ejemplo, todo esto haciendo como un foco un poco en niños y adolescentes, ¿no? Que lo que se ha visto es que niños y adolescentes que han perdido amigos, por ejemplo, o personas cercanas por suicidio, se empieza a ver una disminución en su rendimiento académico, participativo, vamos a ponerle esos dos títulos, ¿no? Académico y participativo, que puede ser o en un club, o en la escuela, o en alguna cuestión social que haga, ¿sí? Eso es lo que más se vio, como que hay una repercusión, sobre todo en lo escolar es donde a veces más se nota. En el sector adulto joven, lo que más se vio es una repercusión a nivel por ahí laboral o de estudio en la facultad, donde por ahí eran personas que se venían desarrollando más o menos bien y empiezan a aparecer dificultades, ¿no? O sea que hay evidentemente una afectación por esta pérdida, ¿sí? Yo arranqué por acá, pero no les expliqué qué es la posvención a propósito, y ahora vamos a ir con eso. A ver si. Ahí va. La posvención es un término que, bueno, un autor que se llama Schneemann lo desarrolló. Después, si les interesa, podemos ver cómo pasarles información más detallada. Pero la posvención son acciones, ¿sí?, orientadas a brindar apoyo a la familia, amigos o personas cercanas, y acá les decía, bueno, cercanos hasta dónde. Y bueno, tenemos que hacer una evaluación de in situ de la situación, ¿sí? Que se han visto o se ven afectadas por una pérdida por suicidio. ¿Sí? Entonces son acciones concretas o herramientas orientadas a dar apoyo y acompañamiento a este sector. ¿Sí? En principio podríamos decir familia y amigos cercanos, pero podría ser, si fue en un, digamos, si nos enteramos, por ejemplo, ya que estamos hablando de escuela, de un alumno o de alguien de otro colegio que los alumnos se enteraron que falleció por suicidio, bueno, tenemos que hacer una intervención escolar. Entonces ahí, por ejemplo, si es alguien de la institución, podríamos empezar, por ejemplo, por el curso de esa persona. Después podríamos seguir por ese año. No sé, supongamos que fue alguien de tercer año, por tercer año. Después tendríamos que seguir avanzando y hacerlo en la escuela. Así es como que uno va de micro a macro extendiéndose, trabajando con las personas cercanas a el fallecido, ¿sí? Principalmente en esto del acompañamiento y de la orientación, que es un poco lo que decía, lo que uno primero ve es que los principales afectados suelen ser la familia y los amigos más cercanos. Pero como les decía, no son los únicos. Incluso, yo recién hablaba, por ejemplo, compañeros de escuela. Pero voy a ir un paso más allá.
Está estudiado que incluso las tareas de posvención pueden abrirse a profesores, profesionales de la salud que acompañaban a este chico o chica, compañeros de trabajo de los padres, trabajo en la intervención en las redes sociales, gente del barrio. Sí, o sea, miren qué extenso puede ser el trabajo en posvención. O sea, puede ser extensísimo y obviamente cuanto más, si bien está el dicho del que mucho abarca poco aprieta, es cierto, y hay que empezar con las herramientas que podamos para trabajar sobre quienes consideramos que pueden estar más en riesgo, hay que seguir avanzando. Yo, un poco desde mi mirada profesional, sabiendo la alta incidencia que al día de hoy tiene el suicidio, sobre todo en población adolescente y joven, ¿sí? Ustedes imagino que en la charla de prevención han visto que es la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes, ¿sí? En una franja etaria entre 10 y 29 años es la segunda causa de muerte el suicidio. Con lo cual, con eso en mente, la primera población, por todos los que están acá, que son personas cercanas a esta población infanto-juvenil, serían los primeros con los cuales deberíamos intervenir, porque de por sí ya están más en riesgo por la edad, ahora el riesgo se aumentará porque perdieron a alguien por suicidio, y así, ¿sí? Sin dejar de lado a las familias. Y otra población que también se estudia que está bastante en riesgo, no sé si lo sabían, son los adultos mayores también. Tanto los niños y los adolescentes, bueno, jóvenes, porque les dije de 10 a 29, como los adultos mayores, ¿sí? Son los que más expuestos están al suicidio, ¿sí? Así que bueno, teniendo eso en mente, uno va elaborando las estrategias de abordaje, que ya vamos a ver algunas para pensar. Entonces decíamos que la posvención está dirigida al duelo, ¿sí? Al trabajo de duelo y al acompañamiento de los afectados por el suicidio y de las experiencias dolorosas que eso conlleva, ¿sí? Entonces hay dos ideas. Por un lado, reducción de daño, ¿sí? Esto es un término que se usa para un montón de cuestiones, se usa mucho también para hablar de consumo de sustancias y un montón de cuestiones, pero reducción de daños, o sea, algún tipo de daño se va a producir, la idea es reducir y mitigar el impacto negativo en los supervivientes, que en general así es como se les llama, ¿no? Es como que por el tipo de vivencia uno es superviviente de eso que sucedió, ¿sí? Entonces la idea es mitigar ese impacto negativo. Y hay una frase que a mí me encanta decir porque me parece muy interesante, que se las voy a leer. Dice, lo que se haga después de un suicidio es tan importante como lo que se hizo o lo que se podría haber hecho antes, ¿no? Lo que se haga después de un suicidio es tan importante como lo que se hizo o se podría haber hecho antes. ¿Por qué? Por esto que les decía. Sí, porque si nosotros trabajamos en posvención, estamos previniendo futuros intentos y suicidios consumados. Por eso es que es tan importante, a veces luego de una pérdida, y sobre todo con todo lo que genera este tema, que es muy difícil, incluso a los profesionales, ¿sí? Nosotros también tenemos que trabajar, porque lamentablemente nosotros, bueno, en mi caso soy psicóloga, pero también perdemos pacientes por suicidios consumados, porque digamos, esto sucede. También tenemos que trabajar sobre eso. Y ese trabajo sobre nosotros y sobre el entorno que hagamos posterior a eso es tan importante como el que se hizo o se podría haber hecho, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Me siguen? Bien. Bueno, y ahora me quiero meter un poquito en este tema, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de este duelo en particular y por qué es que vamos a hablar de estrategias de mitigación de daños de este duelo en particular? La muerte por suicidio, como leen ahí, ocasiona un duelo particular por al menos dos o tres razones. La primera es una de las que ya les nombré, que es el estigma, ¿sí? Básicamente,
y si uno un poco, no sé si les ha pasado o han visto noticias o un poco uno analiza socialmente qué pasa, qué se dice cuando alguien fallece por suicidio, en general no se sabe mucho qué decir, ¿no? Y se empieza a armar, como yo les decía, y me ha pasado una experiencia cercana cuando era adolescente, eh, donde empiezan a hacerse teorías de lo que pasó, ¿no? Porque claro, genera tanto estigma y tabú que a veces no se comunica qué fue lo que pasó, entonces es como todo, que se arma un dimes y diretes y se empiezan a hacer teorías de qué pasó frente a la pérdida de esta persona, por qué lo hizo, por qué pasó, si fue así, si no fue así. Bueno, cuando falta, hay quien dice, el otro día escuchaba un colega que decía, cuando algo no se comunica, se rellena con imaginación, ¿no? Con las fantasías de cada quien. Y me pareció muy certero. Lo hablaba para otra cosa que no tiene que ver con el suicidio, pero tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Cuando algo no se comunica, se rellena, cada uno de nosotros lo rellena con sus propias suposiciones, su propia imaginación, su propia historia, y eso es un tema, ¿no? Entonces, con esto del estigma, una de las problemáticas es que hay evidencia empírica que dice que el estigma se asocia con un mayor riesgo de suicidio, ¿no? Con más riesgo de suicidio. Y las implicancias emocionales de este estigma, ¿no? Que era esto de no se puede hablar, angustia y un montón de cuestiones. Entonces, eso por un lado. O sea, uno queda señalado como aquellos que perdieron a alguien por suicidio y todas las teorías que la gente puede armar en torno a la familia, los amigos, así estaba acompañado, así no, así sufría algún tipo de cuestión en esa familia. Bueno, se arma un montón de teorías, yo ahí despliego como ramas, pero que son muy complejas para quienes están viviendo esto en primera persona. En segunda instancia, además del estigma, que es una de las particularidades de este duelo, aparecen los sentimientos de culpa. ¿Sí? Esto puede aparecer en otro tipo de duelos, pero particularmente en este aparecen muchos sentimientos de culpa por preguntas como ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podríamos haber hecho? Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo pude prevenir? ¿No? Un montón de preguntas y de situaciones que surgen en relación a esta pérdida en particular. ¿No? Si bien cuando uno pierde a alguien por distintas razones, uno siempre intenta buscar una explicación, eso es parte de las pérdidas, porque, digamos, en psicología decimos que no tenemos una representación simbólica, mental de lo que es la muerte. Es como si fuéramos una computadora y en esta computadora que es la mente no vino instalado el programa que dice pérdidas, muerte, ¿no? Como que siempre que sufrimos una pérdida de distinta índole, eso nos enfrenta con algo que, bueno, nos cuesta elaborar. Entonces siempre hay una búsqueda de explicación. Ahora, en estos duelos en particular, el sentimiento de culpa es muy importante, el que aparece, ¿no? Y es muy importante para nosotros en el trabajo en posvención, y ya les voy empezando a tirar como algunas cuestiones para pensar en relación al acompañamiento, comunicarle a los supervivientes, vamos a llamarles así, aunque es una palabra un poco que por ahí nos hace pensar, que es un proceso que va a necesitar tiempo. Y que ese tiempo incluye en muchos casos tener preguntas y tener un sentimiento de culpa que se irá trabajando a medida que el proceso de duelo, digamos, tome su curso, su camino, ¿sí? Algo que es importante recalcar muchísimo y en el trabajo con personas en posvención también es que el suicidio es multicausal, ¿sí? Esto quiere decir que no hay una sola razón, no hay una relación causa-efecto en el suicidio. O sea, no me di cuenta de poner acá, pero hemos encontrado como notas de revistas y de publicaciones donde dicen Hugo o fulanito, no importa X, se suicidó porque lo dejó el novio, por ejemplo, o porque repitió en la escuela. Eso es una falacia, ¿sí? O sea, eso quiere decir que no es así. Uno no puede decir jamás
tal persona se quitó la vida por esta razón. Uno podrá hablar de desencadenantes, podrá hablar de factores de riesgo, podrá hablar de una escalada en cuanto al suicidio, pero no puede hacer una relación causa y efecto. Y eso es uno de los puntos a trabajar con personas en la posvención. ¿Por qué? Porque este sentimiento de culpa está conectado con la sensación de sentirse responsable por eso, ¿sí? Yo podría haber hecho algo, no lo hice, ¿no? En la teoría mental, o alguna señal habrá, yo no la vi y entonces me siento culpable por eso. Entonces, esa articulación entre la responsabilidad y la culpa es un tema. Ahora, es cierto, por otro lado, deber obliga que sí hay responsabilidades, ¿no? Porque a veces es cierto que dentro de ciertos entornos hay situaciones de acoso, de abuso, de violencia, de distintas situaciones que no habrán sido la causa, pero que por ahí influyen al sufrimiento de la persona que se quitó la vida. Entonces, eso genera todo un movimiento familiar, porque a veces familiar o de amistad, a veces lo que pasa, y que yo no lo mencioné, pero que en las pérdidas por suicidio, es como si yo les dijera, si bien funciona como tabú, a veces es como una olla que se destapa y empiezan a surgir cuestiones que se venían dando, pero que no salían a la luz. Por ejemplo, un abuso, por ejemplo, qué sé yo, distintas otras cuestiones, ahora marco particularmente esa, pero podrían ser otras violencias que aparecen o uno se entera a partir de esta situación. Con lo cual, bueno, están como estas dos partes. Por un lado, el trabajo hacia el sentimiento de culpa, por otro lado, la lectura sobre, bueno, cuestiones que podrían haber estado pasando o ciertas responsabilidades en torno a eso, ¿sí? Y un tercer punto, que lo nombré un poquito rápido, pero que también está en este duelo en particular, es la búsqueda de una explicación. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta persona se quitó la vida? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos hizo esto? También surge muchas veces. ¿O cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿No? Esto puede surgir en los amigos, en los padres, en los hermanos, ¿no? Como una sensación de no pensó en nosotros, podría surgir, o yo, no sé, no me di cuenta, ¿qué estaba pasando? ¿O qué pasó? Que yo lo veía normal, o yo la veía normal, o no noté ninguna cosa. Entonces es como una búsqueda de explicación. A veces se ve también como una cosa casi como obsesiva de repasar y repasar y rever las últimas semanas, el último mes, como una cosa de los cercanos, de repasar una y otra vez, a ver qué pasó, a ver qué hubo, como a ver si eso les podría dar alguna explicación que mitigue el dolor que sienten porque no entienden qué pasó, ¿sí? Como un estado de shock que necesita algún tipo de explicación. Esta pregunta es muy frecuente y se asocia con lo incomprensible, lo inexplicable que es para una persona ese evento, ¿sí? Aun cuando la persona haya dejado incluso cartas o mensajes o cuestiones, digamos, en relación al suicidio, esta pregunta es algo que se perpetúa, es como, casi les diría algo, entre muchas comillas, irresoluble, o sea, es una pregunta que queda abierta, porque la realidad es que nunca vamos a encontrar, primero porque no hay una sola causa, ¿sí? Como les decía, es multicausal, pero nunca vamos a estar en lo certero de qué cuestiones particulares llevaron a la persona a tomar esta decisión. Entonces es una pregunta que queda siempre en forma de pregunta. Eso genera mucha inquietud, genera mucho dolor y la necesidad de encontrar una respuesta, ¿sí? Más allá de eso, es cierto que muchas veces el darse tiempo, ¿no? El darle tiempo para construir respuestas posibles a estas preguntas también es necesario, ¿sí? Porque si bien uno no va a llegar a la respuesta de por qué, encontrar señales o encontrar situaciones que podrían estar pasando en la vida de esta persona que pudo haber llevado a que tome esta decisión
genera por lo menos cierto entendimiento o algún acercamiento que, bueno, no le dará un correcto sentido a lo que pasó, pero un acercamiento para entenderlo, ¿sí? Muy bien. Bien. Un poco, eso es lo que les decía al principio, ¿no? Que las acciones que se desarrollan en posvención redundan en un efecto de prevención, que es lo que ya veníamos hablando, y que por eso es tan importante y por eso estamos charlando de esto. Se me fue para atrás. Ahí va. Bueno, ¿cuándo arranca la posvención? Es una de las primeras preguntas. Bueno, ¿por dónde arranco, Julieta? ¿Cuándo arrancamos? Lo antes que se pueda, ¿sí? La idea es que, en el mejor de los casos, acá yo siempre dejo, después no me odien, pero siempre dejo un desafío, ¿no? Una vez que uno se capacita, bueno, ahora el siguiente paso es pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo podemos traducir esto que hemos aprendido, que hemos visto, que estamos estudiando en acciones, ¿no? Además de sensibilizarnos en primer lugar, que ya es un montón, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, en cuanto a la posvención, tan pronto como sea posible, ¿sí? Abordar esta problemática tan pronto como sea posible, ¿sí? Algunos parámetros igual como para tener en cuenta, ¿sí? En relación a ver, hay que tener como una espera razonable. Esto quiere decir, si el evento sucede hoy, bueno, no es que voy a hacer la intervención hoy, ¿sí? Pero se espera, o sería bueno, que a partir de las 48 a 72 horas posteriores al evento comience un acercamiento y un trabajo en posvención, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos enteramos de esto hoy, mañana no, pasado, empecemos a, por lo menos, habilitar este tema, ¿sí? El trabajo en posvención puede iniciar esto, empezando a hablar de lo que pasó, ¿sí? Por ejemplo, a nivel escolar. Bueno, nos enteramos de esto, o lo tenemos que comunicar, supongamos, ¿no? O no lo tenemos que comunicar porque por ahí ya se comunicó. Bueno, poder empezar a hablar de esto sería una primera estrategia, ¿sí? Entonces, está estudiado que entre 48, 72 horas y hasta 2 meses después del evento, por lo menos, es como un primer momento de acercamiento que tenemos que aprovechar, ¿sí? Que tenemos que, o que sería bueno que hagamos algo con eso, ¿sí? Ahora, buena y mala noticia, no termina ahí, ¿sí? En general las tareas y en el trabajo con el suicidio no es una cosa de una vez, es un trabajo transversal y a largo plazo, ¿sí? Pero está estudiado que es muy importante el trabajo entre las 48 horas y los 2 meses, ¿sí? O sea, hasta 60 días, ese plazo es muy importante, algún tipo de intervención, y después tener acciones de seguimiento, digamos, frecuentes o esporádicas, ¿sí? Como una intervención por ahí más intensiva ese primer tiempo, pero después continuar con el seguimiento sabiendo que las consecuencias de esa pérdida pueden tardar en verse reflejadas, ¿sí? Porque cada uno actúa frente a una pérdida, como les decía, de una manera diferente, más allá de las características que les hablé al principio que pueden aparecer. Ahora, volviendo un segundito que me olvidé de decírselos antes, a esta placa. ¿Para qué les dije esto del principio, no? ¿Por qué empecé por acá? Porque la serie de características y factores que yo les expliqué en cada uno de esos tres funcionan como un registro para nosotros, para ustedes, de observar a esas personas que han sufrido esa pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me entero que fulanito, no sé, permiso, Liliana, te voy a usar, que Liliana ha sufrido una pérdida por un familiar, por suicidio, y yo la empiezo a ver, por ejemplo, pensemos en la salud física, con malestar, empeorada físicamente, que no se está alimentando bien, que no está durmiendo, que empieza con dolores en distintas zonas del cuerpo, con dolor de cabeza, con síntomas que antes no tenía, yo voy a estar alerta, porque digo, hace poco pasó esto, por ahí le está pasando algo. O en lo psicológico, la veo más estresada, más ansiosa,
con síntomas más distímicos, le decimos nosotros. Eso tiene que ver con más tristones, traducido al lenguaje actual, ¿no? La veo más triste, más decaída, desesperanzada, desganada. Bueno, también. La veo más retraída, más aislada. Bueno, esto que yo les nombraba al principio, por eso voy y vuelvo, nos sirve como características, como factores para prestarle atención a esas personas que sabemos que han tenido una pérdida de este tipo. ¿Sí? Muy bien, vuelvo. Muy bien. Entonces, tan pronto como podamos y según las herramientas con las que contemos, es importante ofrecer algún tipo de atención adaptada al contexto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cada provincia, que cada barrio, que cada ciudad, que cada país se va a adaptar a las necesidades de su población, con las características particulares de esa población y con el impacto que tiene ese tema en esa población. ¿Qué me refiero con eso? No es lo mismo, y no lo digo ni como algo bueno ni como algo malo, una pérdida por suicidio en la ciudad de Buenos Aires que en Jujuy, que en Río Negro, que en Mendoza. ¿Por qué? Porque cada población tiene sus particularidades de todo tipo, desde el clima, desde todo, ¿sí? Entonces, cada cual, sería importante, que sea una estrategia situada, le llamamos nosotros. Situada es acorde a esa población, ¿sí? A los alcances de eso. Hoy con las redes sociales tenemos una cosa muy globalizada, como que parece que medio todos los lugares tienen características similares, pero hay particularidades en las poblaciones. Y eso a veces tiene que ver, por ejemplo, con el tabú. Hay lugares donde, provincias, lugares, barrios, zonas, donde esto puede ser más o menos tabú, o donde se le den ciertas explicaciones a esto, dependiendo la población. Todas esas cosas nosotros las tendríamos, sería bueno que las podamos leer, ¿sí? Las podamos investigar como si hiciéramos un estudio fenomenológico, no sé si se entiende estos términos, pero un estudio de este fenómeno en esta población, ¿sí? Muy bien, eso es importante, por eso dice flexible y adaptada. ¿Y flexible por qué? Y bueno, porque habrá personas que, y esto también tiene que ver con lo que les decía, el barrio, la provincia, la población en la que yo esté, con la posibilidad de acercamiento a esas personas, ¿sí? Si no sé, supongámosle que queremos intervenir sobre la familia y todos trabajan, voy a decir una pavada, pero para que entiendan a qué voy de 8 a 5 de la tarde y yo voy a proponer un grupo de trabajo a las 3 de la tarde, no van a poder venir. Entonces tengo que ser flexible y adaptarme a las posibilidades. Entonces, si tengo que hacer una reunión con padres para trabajar sobre esto, bueno, en un momento que puedan, que estén disponibles, donde yo pueda trabajar con esto, ¿sí? Desde esta pavada hasta otro tipo de cosas, nos referimos con flexible y adaptado. Bueno, esto era lo que les decía. Las acciones de posvención tienen que organizarse de manera situada, ¿sí? Entendiendo la necesidad de esa población, las condiciones, respetando a veces también las particularidades, ¿no? Hay poblaciones que son más o menos receptivas, hay poblaciones que son más o menos cerradas a ciertas temáticas, más o menos resistentes. Por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos en contacto con una población que no tiene idea de este tema, que esto nunca se habló, que esto no se toca, que de esto no se habla donde nosotros estamos, y bueno, el trabajo de acercamiento va a ser todo un trabajo de campo de hormiga, les diría, como muy chiquitito, de empezar a hablar sobre el tema, de poder dar una charla sobre visibilización. Es como que vamos a tener que hacer, perdón, un trabajo progresivo. Distinto es si este tema está súper instalado y bueno, ya cuento con otro bagaje, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Antes de pasar un poco en estas tres, demanda, necesidad y condiciones, les dejo algunas preguntitas que me parece que pueden servir. La demanda tiene que ver con qué se pide, ¿sí? La demanda es qué se solicita, ¿no? Explícita o implícitamente.
La necesidad tiene que ver con qué se necesita, por ahí parece una pavada esto de las preguntas, pero muchas veces se confunde. Muchas veces no es lo mismo lo que se pide que lo que yo evalúo que se necesita en ese contexto. Porque por ahí se pide, no sé, que no se hable, por ejemplo, podría ser. Ahora, mi lectura de esa necesidad es, por ahí está, tal vez lo que eso está queriendo decir es que no saben cómo manejarlo o que genera tanto dolor que de eso no se quiere hablar. Entonces uno ahí hace una lectura de la demanda y de la necesidad. Y las condiciones tienen que ver con, bueno, cuál es el contexto, qué se puede, de qué se dispone para trabajar, se dispone de recurso humano para trabajar con eso, no sé, tenemos en nuestro contexto, supongamos, voy al ejemplo este de la escuela, no sé, un gabinete que tenga psicólogos o psicopedagogos, o contamos con tutores, o contamos con, bueno, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Quién podría llevar adelante esa función? ¿No? ¿Con qué contamos? Entonces, demanda, necesidad y condiciones. Bueno, acá es lo que les decía, ¿no? ¿Dónde intervenir? Podemos hablar de los familiares, de los adolescentes cercanos, y yo agregué esto a propósito, los adultos de instituciones participantes, porque muchas veces, lo digo como profesional, pero también en relación a esto de lo escolar, de lo eclesiástico, los adultos involucrados también son una red a trabajar, porque todos estamos en riesgo de alguna manera, ¿sí? Entonces es importante que para cuidar y para acompañar, primero nosotros tenemos que estar cuidados y acompañados también, ¿sí? Y es importante trabajar en red, ¿sí? Una red vincular, ¿sí? Las intervenciones, a esto le podríamos llamar la red vincular. Y ahí tenemos a la familia, a los adolescentes y a los adultos. Esta es una red vincular, o sea, personas vinculadas a la persona que se quitó la vida, ¿sí? Y es importante no perder de vista eso, porque muchas veces intervenimos sobre los familiares, intervenimos sobre los adolescentes, pero nos olvidamos de intervenir sobre o los profesionales o el equipo docente, que también sufre una pérdida, ¿no? Que no está exento de esto, ¿no? Y que también necesita hacerse preguntas, encontrar explicaciones, ver cómo hacer algo diferente la próxima. Muy bien. Voy a, muy rápidamente, aunque ya estoy viendo que yo me copo y se me pasa la hora, pero bueno, algunas líneas de intervención para cada uno de estos grupos que yo les fui hablando, ¿sí? En torno a familiares, en torno a adolescentes y en torno a los adultos que acompañan. Como les decía, un poco partamos de la familia, que hay algo muy vinculado a la culpa, esto pasa mucho a nivel familiar, por un lado por ellos y por un lado por la mirada social, ¿no? Que uno frente a eventos que no encuentra explicación, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Y encuentra culpables y víctimas. ¿No? Esto pasa en una búsqueda de sentido en un montón de cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y de esto no somos exentos. Entonces, muchas veces pasa que la primera mirada que se hace es, bueno, la familia, algo hizo la familia o algo no hizo la familia, socialmente hablando, y esto le pasa en primera persona a la familia. Entonces es importante trabajar en relación justamente a esa sensación de culpa propia, ¿no? ¿Qué no vi yo? ¿Por qué no hice esto? ¿Cómo no me di cuenta? Pero también hacia otros, porque el sentimiento de culpa puede ser, digamos, propio y puede ser dirigido a otros. Es culpa de el amigo ese con el que se juntó, o es culpa de el equipo de salud que no se dio cuenta, o es culpa de la escuela porque no hizo esto, o es culpa de, ¿no? Entonces la culpa en estas dos vías es uno de los primeros factores a los que tenemos que prestar la atención y sobre los cuales tenemos que intervenir. Y en segundo punto, sobre el sentimiento de pérdida, que muchas veces aparece como abandono, ¿no? Esta persona nos dejó, decidió esto, porque claro, como no es una muerte por causa natural, o por un accidente, que es algo, digamos, que podríamos decir que no se puede controlar, esto viene como a romper con el sentido lógico, ¿no?
Entonces hay una sensación de abandono muchas veces en este tipo de pérdidas. Ahora, algo que yo no dije, que por ahí podrían preguntarme, es, bueno, ok, Julieta, hay que trabajar sobre la sensación de culpa y el sentimiento de pérdida y abandono, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Que yo me acerco a la mamá, al papá, al tío, al primo? Bueno, a ver, hay muchas maneras de intervenir. Muchas veces, o algo que está bastante leído y visto, es que se trabaja, por ejemplo, en grupos, ¿sí? Se arman grupos y se trabaja en grupos. Por ejemplo, bueno, un grupo puede ser la familia nuclear o la familia extendida. Otro grupo puede ser esto que les decía, el curso. Otro grupo puede ser todo ese año. Si, esto suponiendo que, no sé, tomando como foco que sea en una escuela. Otro grupo puede ser los docentes de ese chico. Después el resto de los docentes de la institución. Sí, se pueden ir armando como grupos, no de trabajo, sino que les podríamos llamar grupos de reflexión, por ponerle un término, para trabajar sobre estas temáticas. Sería importante que quienes lleven adelante este grupo tengan algún tipo de capacitación sobre este tema, mucho mejor si son profesionales, pero de no ser posible, bueno, que profesionales capaciten específicamente sobre esta temática para trabajar con las poblaciones, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir con esto? En realidad todos somos posibles agentes de prevención y de posvención, por eso estamos hablando de esto, ¿sí? Todos podemos ayudar, todos tenemos algo para hacer. No es que solo los profesionales, como yo, porque soy psicóloga, me corresponde esto. Todos como agentes sociales tenemos que intervenir acá. Yo les decía esto, bueno, si son profesionales mejor, porque por ahí en un primer tiempo está bueno hacer una primera capacitación a quienes van a intervenir, ¿sí? A los agentes interventores, podríamos llamarlo, agentes preventivos, para después ir maximizando esos recursos. Me explico como si fuera una cadena de favores. Entonces el profesional capacita a un grupo, después les puedo dar material, se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, en una escuela se designan, algunas escuelas tienen protocolos, entonces hay agentes de prevención, como que yo les diga, designados, ¿no? Agentes de prevención, entre comillas, me refiero como personas designadas, yo qué sé, un profesor por año, que si algo de esto pasa, bueno, son los primeros en intervenir, como que yo les diga. Entonces, la escuela, por ejemplo, hace una capacitación a esos docentes primero, después al resto de los docentes, después esos docentes que se capacitaron amplían y capacitan a otros, y así se va maximizando el recurso para que más personas puedan intervenir. Entonces, bueno, como una línea posible para pensar, tendríamos que hacer toda una otra charla y cursos sobre estrategias específicas para cómo llevar adelante, ¿se entiende? Entonces, bueno, acá estamos intentando como, bueno, tener un pantallazo general y pensar algunas líneas en relación a la posvención, ¿sí? Entonces, una opción es trabajar en grupos y con este sentido de, bueno, cadena de favores de recursos. Entonces, la culpa es un punto con el cual vamos a tener que trabajar, eso lo tenemos que tener siempre en mente, el sentimiento de pérdida y de abandono también. Y esto, muy importante, esto lo vamos a tener que trabajar en casi todos los grupos, o en todos los grupos, es reflexionar y formular, dice ahí, aquello que se niega o que aparece distorsionado. ¿A qué se refieren con esto? Muchas veces aparecen ideas en relación al suicidio, mitos, hay un montón. Por ejemplo, este que yo les decía de causa y efecto. Se suicidó porque lo dejó la novia. Bueno, ese va a ser un punto sobre el cual vamos a tener que reflexionar y reformular, porque no necesariamente es así, de hecho no es así, esto es multicausal, bueno, ¿por qué se piensa eso? O sea, va a ser cosas sobre las que se van a tener que trabajar y abrir, ¿sí? Porque son distorsiones cognitivas que uno tiene. O, por ejemplo, hay personas que piensan el suicidio en términos de valentía o cobardía. Bueno, es valiente porque se suicidó o es cobarde porque se suicidó. Eso también es un mito sobre el cual vamos a tener que trabajar, como una ideología, por decir así, de lo que es el suicidio. Bueno, vamos a tener que trabajar sobre eso también. No es ni valiente ni cobarde, esto no es un calificativo. No le ponemos un calificativo a esa acción. Sí sabemos, y sí está estudiado, que quienes se suicidan en general
no quieren terminar con su vida, sino que quieren terminar con un sufrimiento y con un malestar. Que como no encuentran cómo terminar con ese sufrimiento y ese malestar, terminan con su vida. Bueno, ese es uno de los puntos a trabajar, por ejemplo. Muy bien. Bueno, explorar las fantasías y creencias de cómo les va a afectar esta pérdida en el futuro, ¿no? En general nosotros tenemos ideas. Bueno, esto va a dañar a mi familia, o por ahí hace que mi familia se separe, bueno, surgen fantasías y creencias de cómo esto va a afectar, nunca lo vamos a poder superar, esto nos va a marcar de tal y tal forma, miedos, o sea, fantasías, creencias, y ahí no lo puse, pero miedos también, a ver si esto se repite. Bueno, cuestiones de qué repercusiones puede tener esta pérdida en un futuro, a corto, a mediano y a largo plazo. Trabajar en relación al enojo, bueno, y ahí puse diversas emociones, pero destaqué el enojo porque a veces hay enojo, y de nuevo, en dos vías, con uno mismo y a veces con la persona que se quitó la vida también, por esto que yo les decía, ¿no? Cada cual reacciona con esto como puede, con las herramientas que tiene. Entonces, me lo hizo a propósito, o por qué lo hizo contra nosotros, o contra un tercero, ¿no? Un enojo contra un tercero. Entonces, bueno, es otra cosa a tener en cuenta también. Bueno, acá volvemos a los 3 tipos de intervención que les nombraba. Sigo avanzando un poquitito más. Bueno, ahí destaqué como a nivel de la institución otros puntos. Bueno, esto que les decía, la definición de puntos focales en la institución tiene que ver con esto que les decía. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde elegimos empezar con posvención? ¿Vamos a empezar por los profesores? ¿Vamos a empezar por los padres? ¿Vamos a empezar por los chicos? ¿Vamos a empezar por toda la escuela? ¿Por una parte? Bueno, cada uno tiene que definir sus propias estrategias. Es importante, y esto es como casi una ley, voy a decir así un poco exageradamente, pero no atolondrarse. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que pensar primero. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro plan de acción? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Porque solemos responder en general frente a situaciones, podríamos llamar posiblemente traumáticas, como puede ser la pérdida de un familiar o de un cercano por suicidio, de una forma, digamos, o lo negamos o lo silenciamos muchas veces, o como que de repente nos surge una urgencia hay que trabajar esto, porque como no nos dimos cuenta, entonces empezamos a actuar de forma errática por cualquier lado, sin pensar, con mucha urgencia. Y es importante, a ver, no le vamos a pedir esto por ahí a la familia, ¿no? Que está afectado en primer lugar. Uno no suele tener respuestas racionales cuando tiene esta pérdida, uno lo resuelve como puede. Pero con tiempo y pensando a nivel institucional, ya sea una escuela, una iglesia o otros tipos de instituciones, bueno, hagamos un plan de acción. Pensemos con tiempo, a ver, tomémonos un minuto. Ok, sería bueno actuar entre las 48 y los 2 meses. Bueno, si yo tengo tiempo de poder armar una estrategia, buenísimo, en ese momento la voy a poder accionar, pero si no, bueno, por lo menos tomarnos 1 o 2 días para pensar cómo vamos a intervenir. O sea, reconocer primero cómo estamos, me adelanto. Primero, ubicarnos dónde estamos. No sé, supongamos que fuera la directora de una escuela. Bueno, para esto, ¿cómo me afecta a mí? ¿Estoy afectado por esto? Sí. Bueno, hagamos un escaneo primero nosotros. Che, esto me afecta, estoy preocupada. Bien, perfecto. Me escaneo yo. Y después pensar en un plan de acción. Entonces, ahí defino puntos focales. ¿Por dónde vamos a arrancar? Porque todo no vamos a poder hacer. Por ahí en un plan de acá a 5 años, bueno, podemos armar una estrategia. Pero si no, bueno, empecemos por donde se pueda. ¿Sí? Ya el poder hacer algo, por más mínimo que pueda parecer, es un montón. Entonces, hacemos un mapa de acción, pensamos y trabajamos en prioridades. ¿Sí? Por dónde se empieza, qué es lo más urgente y cómo vamos a seguir. Eso es lo primero que tenemos que hacer a nivel institucional, un mapa de acción. En segundo lugar, que era esto lo que yo les decía, evitemos la sobreintervención y las intervenciones desarticuladas. Bueno, que todos, no sé, interviene toda la escuela, interviene el docente, el directivo, el preceptor, o en una iglesia el pastor, el otro, pero sin hablarse entre sí de una forma desordenada, desarticulada,
sin saber lo que hace el otro. Esto genera una sensación de desorganización y de caos que no ayuda, ¿sí? Por eso yo le decía que tiene que ser algo pensado y que podamos estructurarlo, ¿sí? Entonces, ya de por sí estas experiencias generan una sobrereacción en los primeros tiempos, que era esto que yo les decía, uy, de repente nos damos cuenta de esto, nos alerta, nos alarma, nos da terror de que vuelva a pasar, entonces empezamos a hacer cosas sin pensar. Eso genera una sensación de caos que puede ser catastrófica. Entonces, bueno, evitemos la sobreintervención, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? Se empieza a llamar gente. Bueno, le pedimos al del centro de salud que nos venga a hablar y nos ayude, y también llamamos a este otro, y llamamos gente, pero esa convocatoria no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, a ver, pensemos, más vale algunas intervenciones, que podrían parecer pocas, pero certeras, que una mezcla de llamados y como tirar líneas y sogas para todos lados, que no tienen ningún sentido porque va a generar confusión y porque tampoco sabemos cómo cada persona maneja la información, por ejemplo, que invitemos a gente a hablar, supongamos, ¿no? Entonces, también puede generar como una confusión a quienes escuchan y a quienes intentamos ayudar, ¿sí? Muy bien. Y algo que me parece importante, que se los decía en estos términos, pero acá está, es que en los programas de capacitación se usa mucho esta palabra, figuras clave. En inglés lo ponen como gatekeeper, ¿sí? Que puede ser también se le llama facilitadores comunitarios, o bueno, gatekeeper, un poco vamos a ir cerrando con esto, pero hay como dos traducciones. Una es portero, portero como el arquero de fútbol, vieron que se usa esta traducción a veces en otros países, acá en Argentina por ahí no usamos tanto esta palabra portero, le decimos arquero, pero tiene que ver con, imagínense un arco, el portero es el que está ahí para atajar el gol, ¿no? O sea, viene la pelota, ¡pum! Es el que está ahí para reaccionar. Está bien, tenemos los defensores, también hay como tú no soy una gran lectora del mundo del fútbol, pero bueno, están todas estas figuras, pero está pensado esta palabra de gatekeeper por eso, ¿no? Porque es la persona que está entrenada en primeros términos en cómo atender y acompañar inicialmente a una persona durante una crisis emocional, ¿sí? Este término se empezó a usar para esto, ¿sí? Facilitadores también le llaman guardianes, ¿no? Como defensa, podríamos darle como otra definición, que son personas en instituciones capacitadas para atender y acompañar a una persona durante una crisis emocional. Entonces está formada, la mandan a capacitarse en prevención, en intervención, en yo qué sé, para saber cómo intervenir. Entonces, esto es una recomendación que muchas veces se hace a las instituciones. Bueno, hagamos un programa de capacitación a personas que identifiquemos como figuras claves, que podría ser profesores que sabemos que no sé, que los alumnos los buscan o los tienen como consejeros, como tutores, que son o un directivo o un preceptor. Bueno, son nuestras figuras claves, ¿sí? Estas personas las vamos a capacitar para que tengan el ojo aguzado para identificar situaciones de riesgo y cómo intervenir, ¿sí? Entonces se las capacita en intervención y en intervención. ¿Para qué haríamos esto? Bueno, para aumentar el conocimiento de estas personas en lo que tiene que ver con el riesgo del suicidio, las conductas suicidas, el impacto del suicidio en las personas allegadas. Entonces, si un alumno, por ejemplo, empieza con cuestiones físicas, emocionales o sociales, este gatekeeper, esta figura clave, se supone que estaría atenta o preparada para identificar, intervenir en primeros términos. Sí, la idea es que no recaiga todo sobre esta persona, pero como una primera intervención a estas personas, ¿sí? Bueno, esto era lo que les decía, el reconocimiento de indicadores, un abordaje inicial en situaciones complejas, y que sepa también, esto no lo dije, pero cómo activar ciertos mecanismos de intervención. Bueno, por ejemplo, identificamos a un alumno que nos parece que está teniendo conductas de riesgo a partir de esta situación que sucedió. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Tenemos algún centro de salud con el que estemos conectados y podamos
contactar si esto pasa? ¿Hay algún profesional que nos pueda ayudar? ¿Lo vamos a llevar a un hospital? ¿En qué nivel de riesgo está esta persona? ¿Avisamos a la familia? Se entiende como un mecanismo de intervención y de activación de un plan de acción en estas situaciones. Después podrán surgir protocolos de intervención y un montón de cuestiones, eso sería magnífico, pero bueno, por algún lado se empieza. Entonces esto es lo que les decía al principio, ¿no? Cuando quien se suicida es un adolescente, un grupo especialmente sensible para la posvención es el conformado por los otros adolescentes que rodeaban a este adolescente que se quitó la vida, ¿sí? Bueno, hay mucho, tengo mucho para decir, pero creo que con esto vamos a estar bien. Les voy a dejar un poco esto que les decía, ¿no? Que una línea de acción privilegiada es, bueno, trabajar de manera grupal y colectiva, y después que esté abierta la posibilidad a un trabajo individual, ¿no? Por ejemplo, que yo empiezo por un grupo de reflexión con adolescentes, no sé. Y de ese grupo de adolescentes identifico adolescentes en particular que me parece que me llaman más la atención o que podrían estar más en riesgo por su historia o porque han tenido intentos de suicidio o porque de repente los veo peor a partir de esta situación. Bueno, habilitarle a esas personas algún abordaje más individual, que puedan, si quieren, hablar con un tutor o llamarlos aparte o señalarles algunas cuestiones, ¿sí? Como, bueno, en principio se puede hacer, primero porque aparte es como más estratégico, ¿no? El abordaje grupal, en el sentido de que puedo abordar a más gente con menos recursos humanos. Entonces, bueno, tenemos que ser estratégicos también. A veces contamos con muy poquitos recursos. Después de eso, bueno, puedo particularizar e individualizar un poco más esa atención y ese abordaje, ¿sí? A ver. Y dos cosas más que me gustaría que se lleven un poco es que el trabajo en intervención, y acá me enfoco especialmente al trabajo en grupos con adolescentes, es importante generar un trabajo de enlace, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, fortalecer los lazos afectivos entre los adolescentes y con los adultos, porque siempre el trabajo, siempre, siempre, en toda problemática compleja, social, de salud, siempre se tiene que trabajar en grupo. Acá no me estoy refiriendo a literalmente trabajar en un grupo de trabajo, sino que es un abordaje, es una intervención de muchas personas. No podemos trabajar solos, nadie es el salvador o la salvadora, nadie, ni profesionales, ni no profesionales, ni nadie. Entonces necesitamos armar red, tenemos que armarnos red. Entonces es importante generar lazos afectivos entre los adolescentes que se puedan acompañar, que se puedan sostener, que nos puedan informar, y también entre los adultos, entre el personal, entre los equipos, ¿sí? Y bueno, poder trabajar sobre algunas cosas de las que fuimos charlando. Voy a dejar acá porque, bueno, hay mucho y seguramente surjan preguntas que me permita abordar cosas que por ahí no toqué, pero quería abrir este momento a ver si hay alguna pregunta, si hay algo que quisieran por ahí de lo que expuse hasta ahora que no entendieron o que les queda ahí como picando algo que me quisieran preguntar o algo en particular. Bueno, darles este momentito también para ir a eso. Hola, Hola. ¿qué tal? Muy linda la charla, eh, muy edificante. Me quedó una pregunta cuando se hablaba sobre que los familiares se echen la culpa. Nos ha pasado un caso de un pariente de una persona nuestra cercana que dejó una carta y dejó una carta culpando a un montón de gente. Fue muy, muy,
muy difícil porque la persona eh, se electrocutó en la casa, un adulto mayor ya, eh, y dejó esa carta o sea, eh, hizo que la familia se rompiera, o sea, ya tenían algunos problemas familiares, pero hizo que la familia se quebrara toda. Y la verdad que eh, no se sabía cómo ayudar en ese caso. Eh, cómo se hace ahí cuando el que toma esta decisión tan difícil, tan drástica, deja esto, deja esta huella que es tan difícil. Ah. Bueno, eso tiene un poco que ver con lo que nombraba en un momento de la responsabilidad y la culpa, ¿no? Muchas veces pasa esto, que ya sea porque deja una carta, como el caso que vos contás, o porque por ahí sí era alguien, la persona que se quita la vida, sobre el que se estaba trabajando, porque estaba en terapia o por la razón que fuera, donde eh, surgían o se sabía de conflictos familiares o de situaciones que estaban ocurriendo que hacen pensar que esas podrían ser causas, ¿no?, de esta decisión final. Ahora, aún con eso escrito, a ver, sí va a haber que trabajar sobre responsabilidades. Eso es algo a trabajar, porque, por ejemplo, si a partir, como yo les decía, si a partir de esta situación se devela, por ejemplo, una situación de abuso, y sobre eso se va a tener que intervenir, porque hay cierta responsabilidad sobre eso. Si hay adultos involucrados, si esto era, no sé, si había cómplices, si había, digamos, va a ser algo sobre lo que se va a tener que intervenir, donde Mm, hay una responsabilidad. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. Si nosotros mm, muchas veces esto lo usamos a veces con los pacientes, ¿no? Nosotros a veces decimos que pensar en culpables nos hace pensar en dos agentes, en víctimas y en victimarios. Un victimario que ejerce una acción sobre una víctima y tiene la culpa. Ahora, si mm, nosotros hablamos de responsables, estamos hablando de actores que cada uno hace algo o tiene cierta parte en eso que sucedió y hay que entender qué parte, cómo y cómo cada cual es responsable de eso que pasó. Incluso la persona que se quita la vida. Sí me vale para esto una aclaración. No es lo mismo en este punto un adolescente, un niño, que un adulto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque sobre la vida de un adolescente y de un niño hablamos de responsabilidad en los adultos, ¿sí? mm. O sea, los niños y los adolescentes tendrán responsabilidad de acuerdo a sus capacidades, Claro, ¿sí? Tiene que ser situado, entonces no vamos a poder responsabilizar a un adolescente y a un niño por todo un compendio de situaciones familiares que no son responsabilidad de un menor. Por ejemplo, por poner una X situación. Ahora, distinto es en un adulto, donde el adulto, uno supone, en el mejor de los casos, que hace una lectura de sus acciones, de cómo, estaría bueno que un adulto haga una lectura de sus acciones, de por qué hace lo que hace, de por qué no hace lo que hace, de qué decidió y qué no decidió, y hacerse responsable por sus decisiones o por sus omisiones. Entonces, eso sí es algo para separar. No es lo mismo si nosotros vamos a hablar de un adulto que de un adolescente. Si eso es diferente. Entonces, en el caso de este particular que vos me traes, aunque lamentablemente, pero para bien, pienso yo, nuestro trabajo con este tipo de problemáticas es artesanal, porque hay que hacer una lectura a veces particular de cómo fue el evento. Por ejemplo, acá había una carta, bueno, hay todas cosas que se van agregando, ¿no? Donde por ahí esta parte de la búsqueda de explicaciones por ahí está más dirigida por esto que se lee, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ya hay hipótesis formuladas por esto que dejó escrito esta persona. Entonces, por ahí haya que desandar y por ahí haya que ver qué genera eso que está escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede hacer un trabajo grupal y a veces sí se arman eh, realmente situaciones muy complejas. Familiares donde se echan culpas, cruzadas, esto fue tu culpa porque yo te dije, porque no te diste cuenta.
bueno, las intervenciones van aumentando en su nivel de complejidad. O sea, a veces sí realmente tiene que intervenir un profesional porque son situaciones muy complejas donde, digamos, no es fácil la decisión hacer. Por ahí entonces uno ahí decide disgregar un poco. Bueno, trabajemos con los padres, por un lado, con el grupo de hermanos, por otro, si tiene, o bueno, en este caso era un adulto. Bueno, empecemos, yo qué sé, si tenía pareja, bueno, trabajemos con la pareja, tenía hijos, bueno, trabajemos con los hijos, trabajemos con los hermanos, bueno, y uno va, porque por ahí todos juntos no se puede, porque se genera este tipo de problemáticas donde se van a echar culpas, no va a funcionar, va a generar más daño. Bueno, entonces hay que ver la estrategia, a esto me refería con la estrategia adaptada, flexible y situada, porque es particular para esta situación. Y probablemente va a tener que hacerse un trabajo de desglose sobre esto que se dejó, porque va a generar efectos. Esto que se lee, bueno, y a veces sí va a haber algo de la responsabilidad, a veces no, pero bueno, no sé si surge una situación de abuso y por ahí hay que hacer una denuncia. No sé, digo, hay cuestiones que pueden surgir con todo esto. Ujú. Entonces, bueno, ahí ya vendrán las particularidades. Pero bueno, se puede pensar en esta estrategia. Sobre eso que está escrito, seguramente se va a tener que trabajar cómo le afecta a cada quien. Y por ahí una estrategia puede ser, bueno, separemos por grupo, porque si esto va a ser un grupo donde se van a estar matando y tirando dardos cruzados, no va a funcionar. Entonces, pensemos estratégicamente cómo abordar. No sé si te respondo, Mónica, con Sí, estos sí, sí, comentarios, sí, pero sí, sí. Sí, la verdad que está bueno lo que vos decís porque se ha intentado agrupar a toda la familia y no se puede. No bueno, se puede porque se echan la culpa entre ellos. por eso. Entonces, está bueno lo que vos decís de llegar por un lado a la esposa, llegar por otro lado a los hijos. Eso. Y Está por ahí, bueno. en algún momento, se podrá o no reunir a la familia después del trabajo como más pormenorizado y, bueno, trabajar con todos ellos. Ujú, Pero sí, muchas veces estos son ollas que se destapan y que generan muchas dificultades a nivel familiar. claro. Sí, sí, tal cual. Ujú. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, parece que no, si no después pueden dejarnos los mensajes. Gabriela, ¿vos querés hacer alguna pregunta? No, no, está todo bien. Ah, bien. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias Julieta por esta luz que nos has dado. Gracias por el tiempo que te has tomado con nosotros y bueno, también sabemos que vas a estar con nosotros en 20 de noviembre en Mendoza, así que te esperamos, bienvenida. Los que estén acá en Mendoza o cercanos a Mendoza y quieran venir y estar y charlar, ellos vienen a hacer un foro también junto con Amílcar Matosian y otro profesional del equipo de Amílcar. Así que muchas gracias por este tiempo. Les rogamos a todos que hagan extensivo la invitación del 20 de noviembre porque este es un tema sumamente importante y que deberíamos trabajarlo entre todos y todos capacitarnos para poder estar preparados para afrontar estas situaciones no solamente en el aspecto laboral, sino como decía Julieta, en el aspecto social. A veces nos enteramos de un vecino, de un amigo, de un tío, de otro, y podemos estar preparados para poder dar una mano, una ayuda, un consuelo, o para poder ayudar en lo que se pueda resolver las situaciones que generan estas acciones. Así que muchas gracias, Dios les bendiga a todos, gracias Julieta, te vemos el 20 de noviembre. Dale, si después quieren, no pasé las imágenes, pero hay materiales de consulta, hay documentos para acceder, para seguir profundizando y leyendo con algunas actividades o ideas que por ahí hoy no les llegué a transmitir, así que si lo quieren o lo necesitan, me escriben y se los facilito. Bueno, si querés ponerlo en el grupo de la capacitación, si los tenés en PDF,
los pones ahí, que cada uno le pueda, inclusive puede servir para los colegas, para preparar talleres en sus escuelas. Así que, bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche y que mañana puedan comenzar un día espléndido. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones para todos.